son ampliamente conocidos por todo el público local. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Un gusto tenerlos acá. Hola, Bienvenidos. gracias por la invitación. Viste que decíamos recién que la gente se mantiene más joven, Sí, ¿no? sí. Parece que es cierto. Empieza a ratificar la teoría La teoría de Lula. Y que ensayamos hace 3 minutos nada más. Sí. Después hacemos detalles internos, pero sí, te verifica. Bueno, Empecemos entonces, Miguel, danos tu opinión, ¿cómo ves del primer año de la gestión de Javier Milei? Mira, yo creo que Javier Milei ha ganado la centralidad en la política nacional. Ha hecho un método propio que es la agresión, el agravio, el desprecio, y muchos creían que no iba a alcanzar los resultados. Y vos cumplís un año y te miden por los resultados. Cuando ves los resultados, podés estar a favor, podés estar en contra, pero los grandes temas que él se comprometió a hacer, porque en esto hay que darle la derecha, lo que hizo fue lo que prometió en la campaña presidencial. El principal tema que llevó adelante es de la inflación y no le importó, salvo 2 o 3 parámetros macroeconómicos, no le importó absolutamente más nada. Eliminar la salud, la educación, los jubilados, los jóvenes, no forman parte de la agenda y aparentemente eso todavía no está teniendo una repercusión directa en las encuestas de imagen. Pero no nos olvidemos que la gente mira su metro cuadrado y yo no sé, su bolsillo. Muchos dicen de que si Hitler hubiera funcionado económicamente tendríamos Hitler, pero nazismo hasta el día de hoy. Y creo que en este sentido, tal vez sin emparentarlo con Hitler, pero es una mirada nueva, innovadora, en el sentido de jactarse de querer destruir el Estado desde adentro, está dando resultados políticos. El mayor temor que yo tengo es que esto sea una rotonda, que dentro de 2 o 3 años demos la vuelta y demos marcha atrás con un montón de medidas con las que yo acuerdo, comparto, que están agilizando en algunos temas la vida diaria de los argentinos, pero el costo es altísimo. Gustavo, ¿cómo lo analizás vos? Sí, bueno, coincido en parte, ¿no? Creo que en campaña también dijo que las tarifas no iban a aumentar, que primero se iba a reactivar la economía y que después iban a aumentar las tarifas. Dijo que el ajuste no lo iba a pagar la gente, lo están pagando los jubilados, lo iba a pagar la casta. Hay una macroeconomía que funciona, que le ha dado resultados, que beneficia a un sector de la comunidad, a un sector muy poderoso económicamente, pero esa macroeconomía todavía no se derrama, digamos, si queremos usar el término del neoliberalismo, a la microeconomía. Y entonces la gente verdaderamente ve sus salarios recortados, con poco poder adquisitivo. Inflación, sí, baja, pero vos vas al supermercado y las cosas siguen subiendo. Subió la carne, subió los combustibles, subió el pan. Hoy fui a comprar medias lunas y me dijo, no, ya no valen 250, valen 300. Le digo, ¿pero cómo? Dice, sí, es culpa de ustedes, de los periodistas, dicen que baja la inflación. Bueno, somos responsables de tantas cosas. Creo que es un fenómeno, Milei, digno de analizar sociológicamente, porque a pesar del ajuste y a pesar de que a la gente todavía esa mejora no la nota, no le llega, tiene un soporte que es lo que lo mantiene en el poder, que es la gente lo sigue bancando en un 55-60%. Miguel, vos mencionabas algo que es central también, que son los métodos, la forma brutal y grosera. Sí, despectiva. Pero como dice Gustavo, sigue midiendo. ¿Cómo es la cosa? Yo creo que también tiene mucho que ver de dónde venimos. O sea, este fenómeno Milei, y digo fenómeno porque no creo que sea un modelo, o sea, no alcanza con un grado de agresividad, es producto de muy malos gobiernos que han justificado la presencia de un outsider que se ufana de la agresión, que se ufana de destruir todo. Entonces, para mí tiene mucho que ver ese impacto que tiene en la comunidad en el no querer volver para atrás, no querer volver para atrás. Costo que sea. Me llamó la atención estando fuera del país, que cuando hablabas con el común de la gente, primero lo conocían a Milei, sí. Es decir, era un dirigente conocido a nivel internacional, y segundo pedían un Milei ellos. Pero digamos, yo lo he visto en varios países. Es un fenómeno Mariano, que excede a la Argentina. Hay una derechización internacional. ¿Cuál es la responsabilidad en esto de la política como tal? ¿Están dispuestos a resignar democracia si un gobierno autoritario de ultraderecha le soluciona los problemas? Porque convengamos que me parece que tenemos un gobierno menos democrático que el que teníamos, ¿no? Vetos, tenemos, bueno,
nada, esto del presupuesto, que no sabes si vamos a tener presupuesto o no, cuando es la ley que va a manejar los destinos de un país, no puede ser que trate de imponerse, o es este presupuesto o no es ninguno. Esa postura me parece que perdemos calidad democrática. Es muy cierto, Gustavo, pero si vos ves cuáles son las partes en donde se activa y crece la imagen de Milei, es cuando salen a conocerse hechos de corrupción. O sea, los hechos de corrupción están marcando la agenda de decir cómo se mantiene esta persona, de decir, mirá, no debe haber persona más antidemocrática, de hecho lo ha hecho el presidente de la Corte ayer, o sea, que teme por la democracia en la Argentina, teme por los poderes legislativos y judicial, y ningún pueblo se suicida, ningún pueblo acompaña a un dirigente de este tipo, salvo que le tenga miedo a algo, Entonces, Milei apuesta fuertemente, para mí, en hurgar, en dar a conocer, porque ese es su plafón político que mantiene, no solamente con su público tradicional, su votante natural, porque recordemos que para poder alcanzar un 50 o un 55% de apoyo, hay clases bajas ahí, hay clases bajas, son la gente que no llega a fin de mes. Entonces, esa centralidad le permite ir a subir al ring, por ejemplo, a Cristina Fernández de Kirchner, que yo no sé cómo va a funcionar eso, pero él le está impulsando eso. Ese grueso de aceptación, donde coincido con Miguel que hay sectores hoy muy golpeados por la economía, ¿no interpela a la calidad de la oposición? ¿Gustavo? Sí, sin duda. Me parece que no hay oposición. La oposición está atomizada, no ¿Sin conducción? Salvo Cristina Fernández. Salvo Cristina Fernández, que mantiene un piso y tuvo que volver porque estuvo varios meses desaparecida, pero que si no, no hay un referente. Coincido con que a los dos, tanto a Milei como a Cristina, les conviene la polarización. Claramente. Y se nota, ¿no?, que lo hacen, y que hay como una intención de hacerlo. Pero yo creo que Milei tiene ese soporte que es la gente que lo sigue bancando a pesar de estar mal, y esa es su fortaleza, pero también su debilidad, porque en cualquier momento, cuando eso se termine, no sé. Miguel, vos sos un especialista también en minería. Sí. ¿Qué pasa si de pronto el plan económico empieza a funcionar y empiezan a llegar inversiones y se generan fuentes de trabajo? ¿Cómo puede ser el resultado a las elecciones del año que viene? Mira, a mí me tocó estar en un par de oportunidades hablando de lo que son los ciclos económicos de actividades económicas. Cuando vos tomás el ciclo de la vid, tomás el ciclo de una cosecha de soja, vos sabés que tenés cada 4 meses, 6 meses o un año, tenés la rentabilidad producto de ese bien. La minería tiene la particularidad que sus ciclos económicos son de 10, 15 o 20 años. Entonces, no tenés una cultura minera. La Argentina está dando todos los pasos necesarios para ir a una cultura minera como la tiene Chile, la tiene Perú, la tiene Australia, la tiene Estados Unidos, pero eso hace que el mayor desafío, el mayor problema que tienen las empresas es decir, vas por el buen camino, pero tenés que empezar a manejar expectativas. O sea, una cosa es empezar, por ejemplo, con un camino, construcción de un camino y una línea eléctrica, en el caso de José María, que lo vas a tener, no te quepa la menor duda, en el primer semestre del año que viene, y otra cosa es pensar en el desarrollo de los grandes proyectos que se vienen hablando y que han tenido un complemento fundamental en el RIGI para dar la garantía de que se van a respetar las garantías. Nadie invierte miles y miles de millones de dólares en un país por más que esté Milei. Y el manejo de la expectativa es central, porque por ejemplo se transmitió, creo erradamente, la idea de que RIGI era una cuestión automática e inmediata, y sin embargo el único proyecto de RIGI que se ha presentado en San Juan es a 30 años. Hay que manejar en ese sentido adecuadamente la expectativa, porque este año ha sido un año de congresos, charlas, seminarios, otros congresos, más declaraciones, y decir lo fantástico que es todo, pero si uno lo pone en términos de inversión, casi nada. Gustavo, y otro de los grandes derrotados este año es el federalismo. Sí. Le metió mano a las cuentas de la provincia, no hay obra pública en las provincias, y sin embargo los gobernadores siguen apoyando, sin mayorías absolutas. Sacó las leyes que quiso. ¿Cómo se entiende esto?
Bueno, eso me parece que se entiende a partir de Quader y de otros. Me parece que ahí ha habido negociaciones que por ahí desconocemos, pero acuerdos y intentos por parte de los gobernadores de quedar bien, pensando que va a haber una retribución, confiados en lo que la política es, que es una cuestión de diálogo, de consenso. Está bien, yo te apoyo en esto, pero vos me das a cambio la obra que yo quiero hacer en mi provincia. Milei prometió, nunca cumplió, y los gobernadores siguieron apoyando. Y siguen apoyando. Los gobernadores saben que Milei promete y no cumple. Eso ya lo saben, yo creo que a esta altura ya deberían saber. Lo tienen claro. Que pide los votos en el Congreso, se lo dan y no cumple después lo que promete. No sabemos si vamos a tener presupuesto o no. No hay federalismo en absoluto. Milei ha viajado más al exterior que no conoce el país. No le importa mucho el país. No hay federalismo en la centralidad porteña que se ha visto reforzada en muchos aspectos, en instituciones, en aerolíneas, que tendrá su oficina en Buenos Aires. Cerraron las oficinas de aerolíneas en el interior del país. La Radio Nacional, por ejemplo, un medio público. El programa que se emite tiene que ser de Buenos Aires. Vos mandás un informe y allá lo transcriben, lo desgraban, lo leen un locutor de Buenos Aires y lo emite. O sea, en todos los aspectos me parece que estamos perdiendo federalismo. ¿Cómo ves el gobierno de Orrego a este año que se cumple hoy? Mira, yo creo que puede parecer algo contradictorio lo que voy a contar. A mí me da la impresión de que este Milei ha favorecido mucho a los gobernadores, pero ha favorecido para, digamos, ajustarlos al máximo, y hoy, por ejemplo, tiene una situación política Orrego respecto a los gremios que le hubiera gustado tener a Uñac o a Gioja. O sea, si vos ves los porcentajes de aumento salarial, 1-2% por mes, y eso es producto porque la gente sabe de que el gobierno nacional está apretando a la situación y al contexto económico provincial y no le reclaman más. O sea, por lo cual muchas veces... no le van a dar nada. Por lo cual saben de que Orrego, por más que tenga todo el diálogo, tenga toda la predisposición para avanzar en cosas vitales, no terminan eclosionando en situaciones sociales muy difíciles de manejar. Entonces, Orrego tiene el desafío de tener que lidiar con un presidente que no le importa absolutamente nada lo que pasa en las provincias, no le importa absolutamente nada de lo que pasa, como te decía, de la salud, de la educación, pero que en el fondo le da las respuestas indispensables para quienes tienen obligaciones y lo miran permanentemente a él desde los gremios, los sindicatos. Pero hay un ingrediente para mí que es muy importante, que muchas veces analizamos lo que pasa con el gobierno nacional y el gobierno provincial, y son los intendentes. Los intendentes, tengo la impresión que van a empezar a jugar muy fuerte el año que viene. ¿Por qué? Porque son también electos, tienen responsabilidades, tienen obligaciones, y si vos ves dónde por ahí hay una flaqueza en el gabinete de Orrego, es no tener un ministerio de gobierno. Vos sabés que uno cuando escucha las opiniones, dice, y escucha de pronto a alguien que comparte este gobierno, vos decís, alguno de los dos vive en un mundo diferente. Porque cada vez que uno escucha a alguien del sector de Milei, le parece fantástico todo lo que está haciendo. El periodismo es mucho más crítico, y si escuchás a alguien anti-mileísta le parece todo mal. Y yo no creo ni que todo sea fantástico ni todo mal. En algún momento hay cosas buenas ni malas. Pero, ¿cómo se logra una cierta coherencia, un espacio del centro, o no va a existir una vía del centro y vamos a ir de extremos a extremos en un sistema pendular? Yo creo que nunca vas a poder avanzar en un modelo como el que estás planteando cuando el presidente está trabajando para destruir absolutamente todo ese esquema. Cuando se ufana de ser el topo en el Estado. El topo que destruye. Entonces, si vos intentás ir a un modelo distinto, no te lo va a permitir, no te lo va a gestionar. Entonces tenés que aprender a tratar de convivir o de sobrevivir, esa es la palabra, en un esquema en donde una persona está pensando todos los días en destruir el Estado tal como lo conocemos. Pero además, si alguien piensa diferente, es enemigo. A cualquiera que disienda con Milei es la agresión, el insulto, lo que hablábamos recién. Es ese estilo que además se está aprendiendo en redes y que además que lo está adoptando mucha gente joven. Profundiza nuestra grieta, digamos. O sea, o estás o no estás, amigo o enemigo. O sos mi enemigo, o te insulto, te bardeo. Es difícil.
digamos, posicionarse en un centro, aún así, algunas cosas. Es raro cuando uno analiza este esquema de aprobación que todavía tiene. Con este extraño, método, ¿no? Muy extraño. ¿Cómo ves, Gustavo, la administración Orrego en este primer año? Yo creo que ha sido, por lo menos ha tenido buenas intenciones. Creo que las cosas le han salido bastante bien. Empezó una gestión sin Cámara de Diputados, con un presidente que ya sabíamos que iba a ser difícil de llevar. Y sin embargo, poco a poco ha ido construyendo consensos en la Cámara de Diputados y las últimas votaciones las ha ganado todas. Con parte del peronismo, con el bloquismo, bueno, diputados que prefieren o están acostumbrados tal vez al calorcito del oficialismo, pero que se cruzaron al orreísmo. Lo cierto es que hay mucho todavía que limar. Yo creo que hay buenas intenciones, pero hay programas, redes de contención, de funcionamiento del Estado que todavía no están aceitadas. Este es un año electoral. Y normalmente los años electorales, quienes tienen el Ejecutivo buscan ganar elecciones. Y muchas de las políticas a veces suelen ser hasta más demagógicas para tener votos. ¿Ustedes creen que esto se va a dar o creen que tanto en el gobierno nacional como provincial van a mantener el modelo que los ha llevado hasta acá? Mira, yo creo que un Orrego en sus 20 y pico años de vida política no va a cambiar para estas elecciones. Totalmente. O sea, es un tipo dialoguista, es un tipo democrático. Si va a tener suerte electoral o no en las próximas elecciones, la va a decir su gestión en los próximos meses, pero no va a cambiar. No creo en un Orrego al estilo que en los últimos 20 años hemos tenido en San Juan, de decir vamos por todo, campaña, que podemos sacar rédito político. Eso no lo va a hacer, no lo ha hecho nunca y creo que no le gusta o no le interesa hacerlo y sus fichas están puestas siempre en lo mismo. Y a nivel nacional vamos a una derechización y a una casta, o sea, esto que blasfema Milei es haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Claro, está haciendo totalmente, está formando una nueva casta que no le importa lo que le piden, lo que analicen, lo que dialogan, votan a mano alzada, lo que sea. Él va a tratar de convertir el Congreso Nacional en una escribanía en donde se va a hacer lo que se pida a ojos cerrados. La gente le va a creer, hasta ahora le viene creyendo. ¿Cómo ves la oposición en San Juan de cara a este año electoral que es el 2025, Gustavo? La veo casi inexistente, te diría, sumamente polarizada, no ha tenido presencia. ¿Sí, una conducción, ¿le falta una conducción sólida? No veo oposición organizada, ni por ahí alguna cosa tibia en diputados, y más del sector de la Libertad Avanza que del peronismo. Pero a menos que se terminen de organizar, yo creo que, bueno, eligieron autoridad del Partido Justicialista y no está, me parece que siguen las mismas condiciones de principios de año. No lo veo activo, no lo veo en movimiento. Veo mucha interna, candidatos autoproclamados. Yo no, la verdad que no lo veo difícil. Yo creo que va a haber el año que viene muy buena elección para la Libertad Avanza en San Juan y un escenario de tercios, ¿no? Porque Orrego desde el oficialismo también va a crecer, tiene buena imagen a pesar de todo, ¿no? ¿Va a incidir en lo que puede pasar en los próximos 2 años el resultado electoral del año que viene? Yo creo que sí. Yo veo un trabajo muy fuerte que van a tratar de ejercer los intendentes. Lo tenés en Caucete, lo tenés en Rawson, lo tenés en Chimbas, que se van a convertir en líderes de la oposición. El justicialismo no ha sabido cuajar absolutamente nada con Gioja o con Uñac por una falta de autocrítica. Juntémonos para sumar. Pero te vuelvo a decir, las costillas las tienen que sumar ahora los intendentes y ya están mostrando hasta inclusive demandas hacia el gobierno provincial para decir nosotros también nos estamos jugando, y creo que la oposición va a surgir, como en algún momento se analizó, de los intendentes. Bueno, fantástico, nos encantó conversar con ustedes, tenemos para rato, pero ustedes saben, lo conocen también como nosotros, que tenemos limitaciones de tiempo. Gustavo, muchísimas gracias. Miguel, lo mismo, muchas gracias por aceptar la invitación. Y seguramente vamos a volver a conversar. Además quedó una teoría pendiente, tenemos que desarrollar aquí entre los cuatro. Los resultados. Sí, claro. Vamos a los resultados. Claro, y ustedes tienen para aportar, nosotros no, claramente. Muchas